1968 fue un año muy importante en términos de revolución en el mundo porque se empezó a sentir como más libertad, las personas empezaron a sentir como más libertad y tenían deseos de revolucionar y cambiar todo. Esto lo podemos ver como con los movimientos hippies o con los movimientos estudiantiles. Hola, bienvenidos a un recorrido por la historia. El tema del día de hoy será el año de 1968. En este año acontecieron muchos sucesos importantes, pero ¿sabrá alguien qué fue? Acompáñenos. En el 68, en ese año fue el movimiento hippie, ¿no? El año 68 fue muy importante porque se dieron muchas revoluciones sociales, se dieron muchas movilizaciones también y fue como un antes y un después en la sociedad contemporánea. Se expresaron varios deseos como el feminismo, como varias protestas al sistema. Del año 68, por lo menos, pues fue una época en la que inició todo lo de la contracultura, que pues lo del movimiento hippie, que fue reaccionario a la guerra de Vietnam y pues su televisación, ¿no? Que se transmitió en televisión la guerra de Vietnam y en Estados Unidos sobre todo generó como un rechazo. Y pues fue sobre todo eso, el inicio de la contracultura, de todo este, pues contra la cultura tradicional que existía en Estados Unidos. Ahora vamos a profundizar el tema del 68. Primero les hablaré de las causas de las protestas de mayo del 68. En Francia, algunas de ellas la protagonizaron jóvenes estudiantes de extrema izquierda. Sociedad del consumo, hubo desigualdad entre hombres y mujeres, profesorado anticuado, mayor huelga general en la historia de Francia que tuvo más de 9 millones de trabajadores participantes en total, privación de la libertad sexual, entre otros. Otra cosa importante es que a esta revolución se unieron muchas minorías de Francia, como obreros, industriales, sindicatos, comunidades LGBTI y el Partido Comunista Francés. Ahora vamos a continuar con el desarrollo. La entrada de la policía en Sorbona el 3 de mayo de 1968 para desalojar unos 300 estudiantes reunidos para protestar contra el cierre de otra universidad, la de Nanterre, fuera de París, fue la chispa que prendió el movimiento que hace 40 años sacudió a la sociedad francesa y recorrió otros continentes. Era la rebelión contra el orden establecido. Las grandes manifestaciones, protestas y huelgas tuvieron lugar entre el 3 y el 30 de mayo, pero su origen está en la reforma universitaria de 1967 que no contentaron a nadie. Algunas de las consecuencias del año del 68 fueron la caída de Deco. Los trabajadores tuvieron pequeñas reformas en sus salarios y en condiciones de trabajo. Esta revolución tomará como ejemplo próximos movimientos revolucionarios, feministas, ecologistas, entre otros. Los estudiantes y los profesores se adueñaron de la facultad hasta que surgieron algunos cambios. De Gaulle terminó dimitiendo tras un plebiscito sobre su gestión llevado a cabo en 1969. Los acontecimientos llevaron a la escena política francesa nuevos protagonistas, diferentes de los veteranos que dominaron la escena desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día es recordado el Mayo francés o Mayo del 68 por su influencia en el aspecto cultural. Se generaron algunas frases que han perdurado por mucho tiempo, como el famoso "para en el mundo que me quiero bajar". La música y otras manifestaciones antibelicistas del movimiento hippie de aquellos días encontró en Francia un excelente caldo de cultivo y aún persiste su influencia en la cultura popular. El movimiento hippie fue un movimiento cultural, libertario y pacifista nacido en los años de 1960 en Estados Unidos, así como también a los seguidores de dicho movimiento. Este movimiento es caracterizado por ser un movimiento en el cual se regía la paz, el amor y todas las personas estaban llenas de muchos colores. También se empezó el uso de las sustancias, de las drogas, como el LSD. Este también trajo fuertes cambios en los valores sociales, morales, culturales y políticos. También, como la legalización de la píldora anticonceptiva, se publicó la primera revista femenina en la cual se hablaba libremente sobre el sexo, que se llama Cosmopolitan. También se legaliza el aborto gracias a las miles protestas de los católicos y los conservadores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la política en el hippismo. El movimiento hippie se caracteriza por la ausencia de líderes políticos que lo impulsaran como una ideología, ya que era más como un estilo de vida. La mayoría de los personajes importantes de este movimiento fueron músicos que mostraban sus ideales a través de sus canciones, como por ejemplo los Beatles.
El pacifismo fue uno de los pilares de su estilo de vida y se oponían constantemente al conflicto, siendo partícipes de diferentes manifestaciones en contra de la guerra y también influían en la opinión pública pues en general. No solo se diferenciaban por su vestimenta y su manera de pensar, sino que también estaban como en contra de la guerra de Vietnam, del capitalismo